Bueno, vamos a continuar donde dejamos hace un momento. Habíamos quedado en los casos particulares que eran el tiocianato y el nitrito. Ya habíamos hablado del tiocianato. Ahora vamos a mencionar que el caso del nitrito, si coordina por el nitrógeno, ¿sí? Si coordina por el nitrógeno, lo vamos a llamar nitro. Y si coordina por el oxígeno, lo vamos a llamar nitrito. ¿Sí? Entonces, vamos a algunos ejemplos. Allí tenemos la fórmula de un complejo que contiene el tiocianato. En la fórmula, bueno, primero se escribe como toda fórmula, primero el catión, que es el amonio, y luego el anión, que en este caso es un anión complejo, y al tiocianato lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Indicando el átomo que está al lado del metal, estamos indicando que ese es el que se une al metal. Por lo tanto, si se une el nitrógeno del tiocianato al metal, es un tiocianato N. Como hay 6, le vamos a llamar hexa, entre paréntesis, tiocianato N, y a continuación vamos a nombrar el metal que tiene, que es un cromo, ¿sí? Que es un cromo 3, por lo tanto le vamos a decir cromato 3 de amonio. ¿Sí? Fíjense que al nombrarlo, vamos a decir primero si es una sal, si el anión es un ion complejo, va primero en el nombre, va primero el anión y luego el catión. En el caso que sigue, ¿sí? Que es 2 iones amonio y un ion complejo entre platino y tiocianato, pero en este caso estamos indicando, al estar el azufre al lado del platino, estamos indicando que el tiocianato se une al platino, por lo tanto el nombre va a ser, en este caso, hexa tiocianato S, S de azufre, platinato, porque es platino, platinato, 4, que es el estado de oxidación, de amonio. ¿Sí? Si queremos indagar un poquito más acerca de cómo son los estados de oxidación, por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? El primer caso, nosotros sabemos que el amonio tiene carga +1, ¿sí? Por lo tanto, si hay 3 amonios, el anión complejo debe tener carga -3 para compensar las 3 cargas positivas, ¿sí? Que tienen los 3 amonios. Entonces, como sabemos que el tiocianato tiene carga -1 y hay 6 tiocianatos, para que el resultado me dé 3 es -6 más 3 igual a -3. Por lo tanto, de aquí sale, ¿sí? Que el cromo es un cromo 3 más, y de aquí viene que el nombre que hemos puesto es cromato 3 de amonio. El mismo razonamiento se puede hacer para el complejo que está abajo, ¿sí? Ese se los dejo a ustedes para que practiquen. Vamos entonces a continuar con lo que sigue. Lo que sigue son las formas de nombrar a los iones, no lo voy a repetir yo porque está allí en la transparencia y está también en la guía, ¿sí? A continuación, cómo se trata con ligantes complicados. Simplemente voy a mencionar que ligantes complicados en realidad se refiere a ligantes que en sí mismos ya tienen un prefijo. Etilendiamina, el diese, ¿sí?
ya es un prefijo. Por lo tanto, ahora, para nombrar cuántas etilendiaminas tiene el complejo, como tiene 3 etilendiaminas, entonces vamos a llamarle tris-etilendiamina cobalto 3. ¿Sí? Es decir, que en este caso es una sal en donde el anión no es complejo, es el ion cloruro, ¿sí? El catión es un complejo, por lo tanto el nombre será cloruro de, y a continuación el catión complejo, que es tris-etilendiamina, indica la cantidad de ligantes, y cobalto 3, porque el cobalto tiene estado de oxidación más 3. ¿Sí? El que sigue, lo que tenemos aquí adentro, entre paréntesis, es la fórmula de la dietilentriamina. ¿Sí? Hay dos sufijos, di y tri, dentro del mismo nombre del ligando, por lo tanto, antecede, para indicar este sub 2 que tiene la dietilentriamina, antecede la palabra bis. Entonces, como el anión en este caso es un anión que no es complejo, es el nitrato, le vamos a llamar nitrato de, y a continuación ponemos el nombre del catión complejo, que será bis dietilentriamina cobalto 3. Bien, acá hay algunos ejemplos de nomenclatura. Yo voy a rápidamente explicar 2 o 3 de ellos, ¿sí? Vamos por ejemplo con el primero, ¿sí? Es un complejo que tiene rutenio, ¿sí? Rutenio tiene 5 amoníacos y tiene un cloruro, ¿sí? Y fuera del corchete hay 2 cloruros. Esto es muy interesante porque aquí me está indicando que estos cloruros no están formando parte del ion complejo, sino que son contraiones. Contraiones. En cambio, este cloruro es un cloruro que está formando parte de la esfera de coordinación del complejo. ¿Sí? ¿Cuántos ligandos tenemos? 5 amoníacos y un cloruro, 6. Evidentemente, este es un complejo que muy probablemente su estructura sea octaédrica. ¿Cómo sacamos el estado de oxidación? Bueno, primero tenemos dos aniones con carga -1, o sea que los 2 cloruros, ¿sí?, equivalen a 2 cargas negativas. Eso significa que el catión complejo, que tiene 5 moléculas neutras de amoníaco y un cloruro, el catión complejo tiene que tener carga positiva 2 más. ¿Sí? Entonces, como las moléculas estas son neutras, la única carga que contiene en este caso el catión complejo es una negativa que tiene aquí. Para que me dé 2, la carga del rutenio tiene que ser 3. Es decir, que se trata de un rutenio 3. ¿Sí? Fíjense que entonces tendríamos 3 menos 2, menos 1. Este 1 es de este cloruro. Esto es igual a 2. Este 2 es la carga que tiene el ion complejo. ¿Sí? Y bueno, el nombre es cloruro de pentamín, porque tiene 5 amoníacos, pentamín, cloro, rutenio 3. Y acá viene algo interesante, y que es que cuando decimos que se los ordena por orden alfabético a los ligantes, no vamos a tener en cuenta, para obtener el orden alfabético, el prefijo que indica el número de ligantes. Es decir, que acá me olvido para el ordenar a los ligantes, me olvido del prefijo penta y solo miro el nombre del ligando, que es amino o amín. ¿Sí? Es decir, empieza con A. Luego sigue cloro, empieza con C, entonces el orden es cloruro de pentamín, cloro, rutenio 3. ¿Sí? Fíjese que si yo lo ordenara por la P de pentamín, iría primero cloro, pentamín, rutenio 3, que estaría mal, eso es incorrecto. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver otro caso. ¿Sí?
por ejemplo, el caso este del potasio con platino, cloro 3, una molécula de etileno, ¿sí? Bien, al tener un potasio como contraión, evidentemente que esto es el anión, ¿sí? Y ese anión, que lo voy a escribir aquí separadamente, platino, cloro 3 y la molécula de etileno como ligandos, ¿sí? Este ion complejo tiene que tener carga -1 para compensar al potasio más, ¿sí? Entonces, voy a nombrar el anión, ¿sí? Siguiendo el orden alfabético, ¿sí? Esto se llama cloro y esto se llama etilén. Por lo tanto, el orden será primero el cloro, después el etilén, pero como hay 3 cloros, debo decir tricloro, etilén, y como es un anión, tengo que decir platinato, ¿sí? No platino, platinato. Y ahora tengo que poner aquí el estado de oxidación del platino, entonces tengo que obtener el estado de oxidación. La carga, el resultado, tiene que ser -1, ¿sí? Esto es una molécula neutra, el etileno es una molécula neutra, ¿sí? Por lo tanto, la incógnita, que es el platino, -3, ¿sí? Eso me tiene que dar -1. Evidentemente que X vale 2, más 2, ¿sí? Es decir que el estado de oxidación del platino en este complejo es +2. Por lo tanto, aquí va un 2 y finalmente, como el contraión es un potasio, de potasio, ¿sí? Entonces hay todo un trabajo que hacer en, en cada uno de los compuestos estos, porque primero hay que saber cuál es el estado de oxidación del ion central en el complejo, que es un trabajo que, bueno, lleva un poco de pensarlo, y luego en base a eso se pone el nombre, ¿sí? Bueno, dejo para ustedes los otros casos para que practiquen. Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poco rápido sobre este tema. Existen complejos en donde que son polinucleares, ¿sí? Y que tienen puentes. En este caso presentamos uno que tiene 2 cobaltos, ¿sí? De un lado tenemos 2 etilendiamina, del otro lado también tenemos 2 etilendiamina, y el puente está formado por un imido, ¿sí? Y el otro por un hidroxo. Entonces el nombre es, empezamos por la izquierda, ¿sí? Bis-etilendiamina, ¿sí? Hay 2 etilendiamina, por lo tanto bis-etilendiamina. Cobalto 2. Les dejo para ustedes el trabajo de determinar que es un cobalto 2. A continuación vamos a indicar con la letra griega mu que hay 2 puentes, o 2 puentes, mu imido, mu hidroxo, muy mido, muy hidroxo, ¿sí? Bis-etilendiamina, otra vez, cobalto 2, ¿sí? Todo esto es un catión complejo que tiene estado de oxidación +3. Es decir, que ustedes pueden, sabiendo el estado de oxidación del ion complejo, pueden calcular, y sabiendo que el oxidrilo es -1, pueden calcular el estado de oxidación de los cobaltos, ¿sí? Bueno, los otros quedan como ejercicio para ustedes. Muy bien, vamos a comenzar ahora con el tema isomería, ¿sí? Muchos de los iones complejos presentan todos los tipos de isomería que ustedes probablemente ya vieron en química orgánica, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos complejos planos cuadrados del tipo, perdón, en este caso serían, no, perdón, está bien, complejos planos cuadrados del tipo MA2B2, es decir, que tiene 2 ligandos de un tipo y 2 ligandos del otro. MA2BC, es decir, que tenemos 2 ligandos de un tipo
y después otros dos ligandos distintos. O MABCD, 4 ligandos distintos. Todos ellos pueden presentar isomería cis-trans. Por ejemplo, este isómero, ¿sí?, que tiene 2B y 2A, comparado con este, en donde los B están opuestos a los A, este es un isómero cis y este es un isómero trans, ¿sí? En estos otros casos es un poco más complicado, ¿sí?, porque los ligandos, hay más de 2 tipos de ligandos, ¿sí?, pero lo que uno tiene que mirar simplemente es que claramente son isómeros distintos, ¿sí?, porque fíjense que en este caso el piridilo está opuesto al cloruro, mientras que aquí el piridilo está opuesto al bromuro, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso el amoníaco está opuesto al cloruro, sin embargo, en este caso el amoníaco está opuesto al piridilo. El nombre es una cuestión un poco más complicada. Estos son complejos octaédricos, cuando son del tipo Ma4B2, ¿sí?, o Ma3B3, presentan isomería cis-trans, ¿sí? Para tener en cuenta si es cis o trans el isómero, lo que vamos a hacer es tomar del octaedro el plano que contiene, en este caso, vemos que este plano contiene 2 ligandos que son de tipo A y 2 ligandos que son, contiene 3 ligandos que son de tipo A y un ligando que es de tipo B, y en los polos del octaedro tiene un ligando de tipo A y otro de tipo B. Para saber si es cis o trans, voy a mirar la disposición que tienen los 2 ligandos que son iguales, que son el B y el B. Y si ustedes miran, el B con el B tienen una geometría de tipo cis, mientras que en este caso el B con el B están exactamente opuestos y por lo tanto tienen una isomería de tipo trans. En este caso, ¿sí?, que sería el segundo caso, hay 3 ligandos de un tipo y 3 ligandos del otro, ¿sí? De nuevo voy a mirar, ¿sí?, en este caso no de nuevo, sino que por el contrario, a diferencia del anterior, voy a mirar la disposición que tienen en el plano, ¿sí? Partiendo de que hay un B en un extremo y un A en el otro extremo, acá es igual, voy a mirar en el plano, ¿sí? Este B con respecto a este B tiene una disposición cis, mientras que aquí este B con este B tiene una disposición trans. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo con un caso concreto, lo vamos a pasar, ¿sí? Vamos a pasar a isomería óptica, ¿sí? Este tipo de isomería se presenta básicamente cuando no hay un plano de simetría que contiene el átomo central, y el átomo central es el ion, por supuesto, ¿no?, del complejo, ¿sí? O no hay un centro de inversión, ¿sí? Allí dice las equivalencias en cuanto a las operaciones de simetría. Eso no tiene demasiada importancia. En realidad vamos a analizar algunos casos bastante sencillos. Los complejos que presentan isomería óptica más importantes se encuentran entre los complejos octaédricos, ¿sí? En complejos no quelatados, es decir, que no forman quelato, se pueden producir isómeros ópticos con 3 o más diferentes clases de ligantes y con más de 2 de una misma clase. Esto es Ma2B2C2, esto sería 3 clases de ligantes, Ma2B2CD, ¿sí?, esto hay 4 tipos de ligantes, Ma2BCDE, hay 5 tipos de ligantes, y MABCDEF son 6 tipos de ligantes distintos, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí la isomería óptica, una de las más comunes, la que más muestran los libros, que es la que presenta el quelato, este es un quelato, que forma la etilendiamina, ¿sí? Fíjense que hay un nitrógeno con un nitrógeno, esta línea curvada representa la cadena carbonada,
hay 3-etilendiamina, esto sería un tris-etilendiamina cobalto, ¿sí? No sabemos la estado de oxidación, pero bueno, supongamos que es 3, ¿sí? Mientras que este otro, podemos ver claramente, si esto es un plano que está perpendicular a la pantalla, podemos ver que este es la imagen especular de este otro, y no son superponibles uno con otro. Ustedes van a ver en el seminario con modelos moleculares, en el seminario presencial cuando lo tengan, con modelos moleculares van a ver que es imposible superponer una molécula sobre la otra, por lo tanto son dos moléculas distintas, y la particularidad que tienen los isómeros ópticos es que giran la luz polarizada en una dirección o en otra dirección. ¿Sí? Esa es la manera de experimentalmente determinarlo. Este es un caso interesante, ¿sí? Porque es un caso en donde se pueden presentar dos tipos de isomería, ¿sí? Veamos. A y B son enantiómeros, es decir, son isómeros ópticos, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto tiene 2 etilendiaminas, ¿sí? Y 2 cloruros, ¿sí? Este también tiene 2 etilendiaminas y 2 cloruros, pero los cloruros aquí están en posición cis y acá los cloruros un momento por favor. Muy bien, disculpen la interrupción. Estos dos, desde el punto de vista geométrico, son isómeros cis. Fíjense que el cloro con el cobalto con el cloro está cis, el cloro con el cobalto con el cloro está cis. Pero la disposición que tienen las etilendiaminas, ¿sí?, es distinta. De manera tal que si yo pusiera esta molécula aquí, estas dos moléculas son una a la imagen especular de la otra. El ejemplo que esté abajo es el isómero trans, es decir, los cloros están en posiciones opuestas y por lo tanto las dos etilendiaminas están en un plano. Es decir, que la molécula presenta un plano de simetría, ¿sí?, que contiene las etilendiaminas y que